Estás escuchando Dorando la Pildorita. Mi querida Nina, una vez más, mis intentos por escribir se complican. Sin embargo, todos esos mosquitos, abejas y bichos de los que ya te he hablado, así como todos los horrores diminutos que no hacen más que picar, resultan insignificantes tras haber tenido que enfrentarme a una criatura con garras y colmillos. Pero la suerte no estuvo de mi parte. Prefiero ahorrarte los detalles por compasión y no por egoísmo. He tratado mis heridas con aquilea y están estables, pero siento la infección en la sangre. Si estás leyendo esto, supongo que ya sabes que no logré sobrevivir. Le he ordenado a Jack que no siga adelante. Perdimos al joven Rimmel hace unas semanas. Este lugar, Nina, no está hecho para el hombre. Y no te arrebataré un hijo como ya te he arrebatado un marido. Estoy cansado. Jack duerme junto al fuego. Estoy seguro de que cuando despierte ya habré sucumbido al sueño eterno. Te quiero, Nina. Buenas noches, Percy. Acabamos de escuchar la última carta que le escribió Percy Fawcett a su esposa Nina antes de desaparecer en el Amazonas. Aunque de esta carta hablaremos más tarde, porque es una carta con matices. Percy Fawcett fue al Amazonas en varias ocasiones. Cuando un año decidió ir con su hijo y un amigo de este, jamás volvió a casa. Los tres desaparecieron en extrañas circunstancias y, como ellos, han sido muchos los que se han adentrado en esa selva y nunca más han vuelto a salir. Hoy, en Dorando la Pildorita, el misterio de la ciudad Z. Sabiendo que mucha gente se ha adentrado en la selva del Amazonas y no ha vuelto a salir, ¿irías? Si ahora mismo yo cerrara los ojos y al abrirlos me encontrara así, por arte de magia, en el centro de toda la selva, seguramente me daría algo por todo lo que he llegado a escuchar. Sus historias, sus leyendas, los millones de animales peligrosos que te puedes encontrar y, por si fuera poco, las tribus caníbales que hay, o había, como por ejemplo los tupinambás. Estos creo que ya no están, pero ojo porque hay otros. Y es que antes del descubrimiento de América y durante la conquista del continente, el canibalismo, junto a otras costumbres como la caza de cabezas torio, era una práctica ritual habitual en el área amazónica. Se viene dato chungo. Atención, actualmente aún existen tribus caníbales y 5 están consideradas las más peligrosas del mundo. ¿Tienes pensado hacer un viajecito? Pues te recomiendo que me escuches, porque te voy a decir dónde están para que vayas con ojo escogiendo el destino. Luego no me digas que no estabas avisado. Empezamos. En África Occidental nos encontramos con la Sociedad del Leopardo. Mira tú qué nombre, oye, suena bien y todo, ¿no? Caracterizados por vestir con ropas hechas de pieles de leopardo y por su actitud violenta contra los viajeros. Vaya, pues ya no suena tan bien. Suelen atacar a los turistas cuando les ven desprevenidos y se dice que una vez asesinados, cortan sus cuerpos y se los comen. Al parecer, creen que así fortalecen a la propia tribu. Vaya. Así que si vais por allí y veis a alguien con pieles de leopardo, no penséis que van a la moda. Salid por patas, por favor. Qué mal rollo me ha dado esto. Prosigamos. En Nueva Guinea están los Korowai. Son una de las tribus caníbales más conocidas del planeta. Ojo con las creencias de los Korowai porque me parece muy interesante y es un tema en el que se podría debatir bastante. Cuando uno de sus miembros fallece como consecuencia de una enfermedad, creen que esto se debe a que un demonio les ha poseído y ha comenzado a comerse sus órganos. Por eso, los Korowai deben comerse el cuerpo del fallecido cuando el demonio aún se encuentra en él. Pero es que en esta historia hay algo que a mí no me cuadra y esto es un apunte personal.
Si piensan eso y se están comiendo el cuerpo con el demonio todavía en él, entonces, al comerse el cuerpo poseído, ¿eso no va a hacer que también les posea a ellos? Entonces, si tienen esta creencia, al comerse el cuerpo poseído, el demonio también les poseería, se enfermarían, morirían, entonces sus familiares tendrían que volver a comerse ese cuerpo poseído y entrarían ahí como en un bucle extraño, ¿no? No sé, esto solo lo pienso yo. No sé, tiene su lógica, ¿no? Bueno, no sé, sigo. En Brasil están los Wari, que practican lo que se conoce como el endocanibalismo. Esto es que se comen a los miembros de la tribu una vez que fallecen. Ojo con esta práctica porque es un poco asquerosita. A ver, no es que lo anterior no lo fuera, pero cuida con lo que se viene. Cuando la persona muere, se deja su cuerpo a la intemperie durante 3 días. Luego, cuando el cuerpo se empieza a hinchar y a descomponerse, es cuando empieza el banquete. Se comen sus órganos mientras dejan que la piel y el cabello se descompongan naturalmente. Mi pregunta es, ¿si no se enferman después de todo esto? Porque es que no creo que por ahí tengan unos Almax, unas ahí para digerir, y está putrefacto todo eso. No acabo de entender yo muy bien esto. Se calcula que hay 1.700 waris a día de hoy, así que por favor, si vas a Nueva Guinea, cuidado a dónde vas, que hay muchos aún. Bueno, no, que estoy pensando, que dicen que solo se comen a los de la tribu, así que si no te unes a ellos, no pasa nada. Y los últimos se encuentran en Perú. Se trata de los amahuacas, una de las pocas que sigue manteniéndose aislada del resto del mundo. Se comen los cadáveres de sus muertos para que sus almas se mantengan vivas dentro de ellos. En verdad, si lo piensas bien, menos la sociedad del leopardo, que veo que esos sí van a la caza del turista para ponerse las botas, es que ya el nombre ya suena potente. La sociedad del leopardo. Ay, qué midete. El resto parece que lo hacen por algo espiritual y parece hasta una manera de romantizar el canibalismo. Unos para quitarles el demonio a sus familiares y descansar en paz, otros para que sus almas perduren vivas dentro de ellos. Podríamos estar todo este podcast hablando sobre canibalismo, pero hoy no va de eso. Vamos a volver a centrarnos en el Amazonas porque hay otro tema muy perturbador que envuelve a esta selva. Hablo de los seres mitológicos que te puedes encontrar, y no solo caminando por la selva, en el río también. La cuenca amazónica está poblada de misterios que son alimentados por leyendas. Así que si el terror por encontrarte una tribu caníbal no era suficiente, también le añades el poder encontrarte con demonios como el Chuyachaki, el Tunchi o el Mapinguari. Te cuento cómo son estos demonios. Voy a empezar por el Chuyachaki. Este es un enano o un demonio que tiene la habilidad para transformarse en cualquier otra persona que él desea para engañar a los visitantes o a las personas locales que viven en la selva. Puede aparecer como un miembro de la familia o un amigo, conduciéndolos hacia caminos equivocados para llevarlos a lo más profundo de la selva y después dejarlos allí perdidos. Pero hay una forma de saber qué es el Chuyachaki. La única forma para descubrir la identidad verdadera es mirar sus pies, ya que uno de ellos está deformado. Por eso siempre tratará de esconder sus pies. El Tunchi o Tunche es un espíritu perdido de alguien que murió y está condenado a vagar en las profundidades de la selva y en la oscuridad de la noche. Se dice que sigue el mismo camino que recorrió durante su vida terrenal y su presencia se anuncia con un sonido débil que luego se va sintiendo más fuerte. Este sonido es estremecedor y agudo y te recorre como un escalofrío por toda la columna vertebral. El Mapinguari es un gigante peludo, como un gran mono, que tiene un solo ojo en medio de la frente y una boca tan grande que le llega al ombligo. Anda de día, grita como una persona y despide un olor nauseabundo.
Por donde pasa, rompe las ramas secas y derriba los árboles. También están los seres que nos podemos encontrar en los ríos, como la yacuruna, un delfín rosado que se transforma en un hombre seductor por las noches. Entonces conquista a las mujeres bellas para llevarlas al río y las hace desaparecer en el fondo de las aguas. También hablan de un barco fantasma que surca las aguas de los grandes ríos, tripulado por búfeos, que atrae a los navegantes hacia los remolinos para hacerlos naufragar. Hay personas que han asegurado ver algunos de estos seres y otros piensan que son puras leyendas falsas, pero os voy a hablar de un caso real en el Amazonas y sacad vuestras propias conclusiones. ¿Os acordáis de la carta que os he leído al principio del podcast? De Percy Fawcett. Os voy a contar su historia. Fue un teniente coronel, arqueólogo y explorador inglés. Él, junto con su hijo Jack y el amigo de este, desapareció en circunstancias desconocidas en 1925 durante una expedición para encontrar Zeta, nombre que le dio a una antigua ciudad perdida que creía ser El Dorado, en la selva inexplorada de Brasil, el Amazonas. La principal fuente de esta leyenda era un documento portugués, conocido como el manuscrito 512 del siglo XVIII, realizado por un grupo de aventureros que estuvieron casi 10 años por regiones interiores de Brasil, descubriendo finalmente una antigua ciudad en ruinas. Cuando desapareció, Fawcett no visitaba el Amazonas por primera vez. La primera vez viajó con 39 años para cartografiar un área de la selva en la frontera entre Brasil y Bolivia. Fue en este viaje donde encontró restos cerámicos esparcidos por la selva que asociaba con esa cultura perdida. Sus compañeros siempre se mostraron escépticos ante sus hipótesis, pero nada pudo detenerlo. Fawcett realizó 7 expediciones entre 1906 y 1924. Se llevaba bien con los lugareños. Fawcett formuló sus teorías sobre la ciudad perdida de Zeta en Brasil al inicio de la Primera Guerra Mundial, pero a la vuelta regresó al servicio activo. Se ofreció como voluntario para el frente en Flandes y encabezó una brigada de artillería. A pesar de tener casi 50 años, siendo herido en la batalla de Somme por exposición al gas de cloro, afectando a su visión, lo ascendieron a teniente coronel. El 3 de diciembre de 1924, Fawcett presentó sus planes para la siguiente expedición, cuya duración se preveía iba a ser de 3 años. Regresó con su hijo Jack y un amigo de este para realizar una expedición con el propósito de descubrir aquellas ciudades perdidas. Fawcett viajaba con todo bien pensado: alimentos enlatados, leche en polvo, armas, pistolas de bengalas, un sextante y un cronómetro para determinar la latitud y la longitud. Escogió solo 2 personas para viajar más ligeros y para pasar más desapercibidos por las tribus de la selva, algunas de las cuales eran hostiles a los exploradores. Por aquellos entonces, muchas tribus aún no habían entrado en contacto con los blancos. El 20 de abril de 1925 su última expedición partió de Cuiabá. También viajaban con 2 arrieros brasileños y el grupo llevaba consigo 2 caballos, 8 mulas y 2 perros. El último mensaje de la expedición data del 29 de mayo de 1925. Se trata de una carta del explorador a su esposa, donde le informa de que estaba listo para entrar en territorio inexplorado. Desde entonces, nada más se supo de ellos. Esta carta es de la que os hablaba al principio del podcast, pero más adelante os haré un comentario sobre esto. En 1927 una placa de identificación con el nombre de Fawcett fue encontrada en una tribu indígena. En junio de 1933 una brújula de teodolito perteneciente a Fawcett fue encontrada cerca del territorio de los indios Basiari del Mato Grosso. Como se pudo averiguar posteriormente, la placa con el nombre de Fawcett era de la época de su expedición de 1921, y lo más probable es que el coronel la hubiera ofrecido como regalo al jefe de la tribu. En el caso de la brújula, también se pudo probar que había sido dejada antes de que Fawcett se hubiera adentrado en la selva en su viaje final. En los años sucesivos corrieron todo tipo de rumores sobre su suerte, ¿a cuál más extraño? El que aseguraba que había desaparecido por voluntad propia huyendo de un pasado inconfesable, o bien que había perdido la memoria y se había convertido en un líder espiritual de una remota tribu de caníbales.
Durante décadas, varios grupos efectuaron expediciones de rescate sin resultados, y solo lograron estos tipos de rumores que no podían ser verificados. Aproximadamente 100 de los potenciales rescatadores perecieron en más de 13 expediciones enviadas para desvelar el destino de Fawcett. El misterio pareció resolverse cuando a principios de los años 50 el activista en favor de las tribus amazónicas Orlando Villas Boas recibió la noticia de que los indios Kalapalo habían asesinado a la expedición e incluso le hicieron entrega de los supuestos huesos de Percy Fawcett, pero analizaron los huesos y salió que no pertenecía a Percy. A finales de los 90, los propios Kalapalo desmintieron esta versión. En el 2005, David Grant, periodista, volvió a seguir la ruta que 80 años antes había recorrido la expedición, aunque los parajes por los que transcurría se habían transformado de forma radical. La selva había desaparecido en muchos lugares y las tribus locales, aun siendo en algunos casos hostiles, ya no representaban el peligro de antes. Cuando Grant acabó entrando en contacto con los Kalapalo, estos le contaron la historia que unos a otros habían transmitido de forma oral. Ellos no mataron a Fawcett, sino que, en realidad, habían intentado protegerle. Aquel día de mayo de 1925, la expedición abandonó el territorio de los Kalapalo, a pesar de sus advertencias, y se adentró en una zona controlada por otros indios extremadamente peligrosos. Tras ver durante 5 noches el humo de su fogata, a la 6ª noche, no tuvieron ya noticias de los exploradores. En el año 2017 se estrenó Z, la ciudad perdida, dirigida por James Gray, que narra la travesía de Fawcett y os la recomiendo 100%, la podéis ver en Netflix. Película que me recomendó mi hermano, así que le dedico a él este podcast. No os voy a contar el final que deciden tener en la peli, el destino que deciden para Fawcett. Os dejo que lo veáis vosotros mismos y me digáis vuestra opinión. Y ahora ha llegado mi momento. Voy a especular sobre el destino de Percy, Jack y el amigo de este, con todo lo que he dicho en este podcast. Al principio hablé sobre las tribus caníbales y seguí hablando de los demonios que te puedes encontrar por la selva. ¿Por qué he hablado de todo esto? Para tenerlo en cuenta a la hora de hablar de sus desapariciones. ¿Qué les pudo pasar? ¿Se encontrarían con una tribu caníbal? ¿Con Chuyachaki y los adentraría hasta lo más profundo de la selva hasta que se perdieran y se quedaran sin alimentos? Personalmente, el tema de los seres mitológicos me cuesta creerlo. En mi opinión, tengo varias especulaciones. O dieron con una tribu hostil que vieron a los 3 como una amenaza y los mataron, o les atacó algún animal y los mató, o les provocó alguna herida mortal, o se hicieron daño con algo de la selva, una rama, una roca, produciéndose alguna infección sin poder curarse bien, o se cayeron a algún río ahogándose. Vamos, alguna de estas tendrá que ser, digo yo. Aquí tenemos otro misterio que seguramente jamás se resolverá. Han pasado 98 años y por lo menos vivos, imposible que aparezcan. El tema de la carta, que llevo todo el podcast con el hype. Como sabéis, toda la información extraída para este podcast es de internet. He estado intentando buscar el contenido de la última carta que Fawcett le escribe a su esposa Nina, y lo único que he encontrado es lo que os he leído. Pero esto pertenece al videojuego Shadow of the Tomb Raider, que parece ser que uno de los personajes está basado en Percy Fawcett. He estado indagando y por la información que he encontrado, dudo que el contenido de esa carta sea real, que el videojuego se haya basado en la carta real, porque en el videojuego dice que Rimmel ha fallecido, y en lo que he encontrado no pone nada de que el amigo de Jack muriera antes de que ellos desaparecieran. En la carta del videojuego también dice que Fawcett ha sido atacado y por ello cree que morirá por una infección en la sangre, y en la información real no he encontrado nada de eso. Es más, dicen que su carta era motivadora y le decía que estaba preparado. Así que aunque en este videojuego haya un personaje basado en Percy Fawcett y su historia, parece ser que muchas cosas son ficticias. Pero confunde, ya que si buscas en internet carta de Percy Fawcett a su esposa Nina, la única carta que aparece es esta. Lo que sí se sabe es que en el área donde Fawcett desapareció y estaba buscando la ciudad Z,
encontraron 20 asentamientos precolombinos, conectados por calzadas, que tenían restos de puentes, fosos y elaborados sistemas de riego. Así que puede que encontrara su ciudad Z. Sea como fuere, Percy Fawcett fue un gran explorador y su desaparición queda como un gran misterio. Y después de hablar de todo esto, ¿irías al Amazonas? No puedo negar que me invade la curiosidad y hay una parte de mí que se iría ahora mismo, la verdad. Pero creo que el respeto que me da ese lugar es más grande que la curiosidad. Aunque, oye, dejádmelo en comentarios que si queréis que vaya a hacer un podcast desde la mismísima selva, pues mira, si hacemos una recolecta, pues yo me lo pienso. Si te ha gustado el contenido, recuerda darle un like y compartir el podcast para apoyarlo. Sería de gran ayuda para mí. También agradecería que me dieras tu opinión y si crees que hay algo en lo que pueda mejorar, dímelo. Te leo. Muchas gracias por escucharme y espero que hayas disfrutado de este episodio. Te espero en el siguiente donde hablaré del bosque más misterioso y paranormal del mundo, considerado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. No te lo pierdas.